En la vasta historia de Israel, marcada por guerras, promesas y pactos eternos, surge una figura que brilla con una luz única: el rey Salomón, hijo de David, aquel a quien Dios otorgó el don de la sabiduría. Su nombre evoca grandeza, riqueza y esplendor, pero también debilidad, contradicción y caída. La historia de Salomón es un espejo que refleja lo mejor y lo peor del corazón humano, una lección atemporal de cómo el don más sublime puede perderse si no se guarda la fidelidad al Señor. Cuando David, ya anciano y debilitado, se preparaba para entregar su reino, fue Salomón quien recibió la promesa del trono. No era el primogénito, pero había sido elegido para dar continuidad al plan divino. Desde sus primeros días como rey, Salomón comprendió la inmensidad de la carga que se le confiaba. Israel no era un pueblo cualquiera, era la nación escogida por Dios, el linaje del pacto, el pueblo que debía llevar luz a las naciones. Y él, como sucesor de David, debía reinar con justicia, discernimiento y verdad. Fue en Gabaón donde ocurrió uno de los episodios más significativos de su vida. En sueños, el Señor se le apareció y le ofreció un regalo insólito: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón, consciente de su fragilidad, no pidió riqueza, ni larga vida, ni victoria sobre sus enemigos. Elevó su súplica con humildad: «Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal». Aquel ruego complació al Altísimo, quien le concedió no solo la sabiduría más grande jamás dada a un hombre, sino también riquezas, gloria y honra como ningún rey había poseído antes. La fama de Salomón se extendió rápidamente por todos los reinos vecinos. Su sabiduría no era teórica ni abstracta. Se manifestaba en decisiones justas, en proverbios llenos de luz, en cánticos inspirados y en la capacidad de penetrar en los misterios de la creación. Se decía que hablaba de los cedros del Líbano y de los lirios que brotan en los campos, que conocía las sendas de los animales y las aves del cielo. Su voz se convirtió en guía no solo para Israel, sino también para naciones extranjeras que acudían a escuchar su consejo. Fue también Salomón quien emprendió la obra más grandiosa que Israel había visto hasta entonces: la construcción del Templo de Jerusalén. Siguiendo el anhelo de su padre David, levantó una morada digna para el Dios vivo, un lugar donde la gloria divina descendiera en medio del pueblo. Los relatos narran cómo la nube de la presencia llenó el santuario cuando se consagró, y los sacerdotes no pudieron permanecer de pie por la intensidad del resplandor. El templo se convirtió en símbolo de la alianza, en centro espiritual de la nación, y en señal visible de que Israel había alcanzado un tiempo de paz y plenitud. En aquellos años, el reino floreció. Israel vivía en prosperidad, las fronteras estaban aseguradas, y la riqueza llenaba los palacios. El oro de Ofir, los caballos de Egipto, la plata, las maderas preciosas y las especias eran traídas desde tierras lejanas. La corte de Salomón era un espectáculo de grandeza que despertaba admiración y envidia en igual medida. Reinas y reyes venían de todas partes a escuchar su sabiduría. Entre ellos destacó la visita de la reina de Saba, quien, al contemplar el esplendor de su corte y la profundidad de su conocimiento, exclamó que ni la mitad le había sido contada. Pero entre tanta gloria, el corazón de Salomón comenzó a desviarse. Como parte de alianzas políticas, tomó para sí numerosas esposas extranjeras, hasta llegar a la asombrosa cifra de 700 mujeres y 300 concubinas. Con ellas vinieron costumbres extrañas, ídolos de naciones paganas y rituales contrarios a la fe de Israel. Al principio, quizás permitió pequeños altares en los alrededores de Jerusalén, tolerando las devociones de sus esposas, pero con el tiempo, él mismo terminó participando en aquellos cultos. Así, el rey más sabio cayó en la insensatez de apartarse del Dios que lo había engrandecido. Este es el gran contraste de Salomón. El hombre a quien Dios concedió discernimiento incomparable terminó dejándose arrastrar por la idolatría. En su vejez, cuando ya la sabiduría debía ser más pura, su corazón estaba dividido. Y como consecuencia, el Señor le anunció que después de su muerte el reino sería desgarrado, quedando solo una tribu en manos de su descendencia por amor al pacto con David.
El esplendor de su reinado no pudo evitar la sombra de la división que vendría después. Aún así, los escritos atribuidos a Salomón siguen siendo fuente de enseñanza y vida. Los proverbios reflejan la profundidad de su discernimiento, advirtiendo sobre la justicia, la prudencia y el temor del Señor como principio de la sabiduría. El Cantar de los Cantares, con su lenguaje poético y apasionado, muestra la belleza del amor humano como reflejo de lo divino. Y el libro de Eclesiastés, impregnado de una visión más madura y melancólica, nos recuerda que todo en esta vida es vanidad, que solo permanecer en Dios da sentido a la existencia. Salomón murió tras 40 años de reinado. Fue sepultado en la ciudad de David, dejando tras de sí un legado complejo, el hombre más sabio que existió, pero también el que permitió que su corazón se desviara. Su vida nos habla de la grandeza del don divino, pero también de la fragilidad humana que debe ser vigilada constantemente. Porque la verdadera sabiduría no está solo en conocer, juzgar o gobernar, sino en permanecer fiel al Señor. Salomón tuvo todo: gloria, riqueza, poder y fama. Pero lo más importante, su corazón, lo entregó en parte a otros dioses. Su historia es un llamado a reconocer que incluso los dones más elevados se marchitan si no están arraigados en la obediencia y en la fidelidad al Creador. Así, al mirar el legado de Salomón, recordamos que no basta con recibir sabiduría, es necesario vivirla con integridad hasta el final. Solo entonces el corazón humano puede brillar con la luz que no se apaga, la luz que viene de Dios y que trasciende los siglos.